Hola, Dios los bendiga. Sean todos y todas bienvenidas una vez más a la escuelita dominical de la Iglesia de Cristo en Buenavista. Para mí es un gran gozo estar aquí con cada uno de ustedes, dándole gracias primeramente a Dios por esta gran oportunidad tan hermosa, tan linda que me ha dado. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, niños y niñas, y les invitamos a ponerse cómodos en sus casitas y sobre todo prestar mucha atención a todo lo que se va a estar llevando en esta escuelita virtual en esta hora. Vamos a dirigirnos primeramente en oración a nuestro Dios para que sea Él quien nos dirija. Les invitamos a ponerse en reverencia a Dios, cerrando sus ojitos, ¿verdad? Que es señal de reverencia a nuestro Padre Dios y a guardar silencio. Oremos. Padre amoroso, creador del cielo y todo lugar, en este hermoso día, te damos las gracias, mi Dios, por un día más de vida, por los alimentos, el techo en que vivimos, por la salud de nuestros seres amados. Gracias, mi Dios, por estas hermosas bendiciones que vienen de parte de ti para cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos perdón, mi Dios, si en algo te hemos ofendido, ya sea de hecho o de palabra, mi Dios. Sea usted quien nos perdone y nos ayude a seguir adelante en tu camino. Te pedimos en esta hora por estas clases virtuales, la cual vamos a llevar a cabo, mi Dios, que seas tú la guía y la fortaleza para cada una de las maestras que están sirviendo en tu obra, mi Dios, para que estos niños sean educados, mi Dios, espiritualmente, y para que esta educación sea una buena obra, que sea una buena cosecha el día de mañana, que dé frutos, Padre amado, que seas tú el único guía en todo lo que se haga y todo bajo tu voluntad. Bendiga a cada una de las maestras, danos fortaleza, danos mucho amor para hacer este servicio, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos por cada niño en todo el mundo que escuche tu palabra, mi Dios, que los bendiga y los guarden y los ayudes a seguir tu camino, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias por todo. Amén. Llegó el momento de alabar a nuestro Dios con el canto Alabaré, que yo sé que aquí muchos se lo deben de saber. Es así, ¿verdad? Amén. Bueno, a la cuenta de 3 vamos a cantar el canto Alabaré. 1, 2 y 3. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Juan vio el números de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús. Amén. Con ese mismo gozo y ese ánimo y esa alegría, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a escuchar la hermosa palabra que Él nos trae, porque Dios es bueno y misericordioso, que quiere que cada uno aprenda más de su camino cada momento. El tema maravilloso, el gozo.
que está basado en lo que es una historia del Antiguo Testamento del libro de Nehemías 8, 1 al 6. Este tema es importante, el cual lo hemos dividido en dos partes. Este domingo, la hermana Elena va a tocar Nehemías 1 al 6 y el próximo domingo, mi persona, los versos que siguen, que es el 7 al número 12. Así que niños, se les pide encarecidamente prestar atención, a ponerse cómodos en sus casitas, los más grandes a tomar apuntes de los deberes, a escuchar, a buscar en las Biblias, y los más pequeños a quedarse calladitos, ¿verdad? Y a escuchar todo el hermoso mensaje de Dios del tema de hoy, que es el gozo. Adelante, mi hermana Elena. Dios me la bendiga. Buenos días, mi querida hermana Ana. Dios me la bendiga. Qué alegría es empezar esta linda mañana orando y alabando al Señor. Hola, mis queridos niños, niñas, visita que nos honra con su presencia por este medio virtual en esta clasecita dominical. Dios me los bendiga grandemente, esperando que se encuentren bien en unión de sus padres, hermanos y familiares. Hoy, niños, quiero compartirles una alegría y un gozo muy grande que hay dentro de mí. Y se preguntarán por qué. ¿Saben por qué? Porque Dios Todopoderoso me ha dado el privilegio de estar frente a todos ustedes nuevamente después de una ausencia que tuve por motivos de salud que muchos ya saben, y así poder compartir una enseñanza bíblica para la edificación de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios. Me siento gozosa por este privilegio. Y nuestro tema de hoy se titula El gozo y está basado en una historia del Antiguo Testamento en el libro de Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 al 6. Pero antes de entrar en nuestro tema de enseñanza, vamos a desarrollar dos puntos importantes de nuestro estudio. 1. El objetivo. Hoy aprenderemos acerca del gozo y de la alegría. Aprenderás el significado de ellos y cómo Dios quiere que muestres el gozo del Señor en tu vida. 2. El enfoque. ¿Qué es el gozo? Significa tener una gran sensación de felicidad o de alegría en el interior del corazón. Bíblicamente, el gozo no es una emoción pasajera, sino un sentimiento profundo de felicidad en tu espíritu cuando estás en perfecta voluntad de Dios. Cuando estás haciendo y diciendo lo que Dios quiere y estás viviendo de acuerdo a su palabra. El gozo es obra del Espíritu Santo en tu vida y es parte del fruto del Espíritu Santo. Muy bien, niños. Vamos a pasar ahora a nuestra lectura bíblica de la enseñanza de hoy. Y quiero invitar a los niños más grandes a que abran sus Biblias en Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 6, para que sigan
la lectura de nuestra enseñanza. Y a los niños más pequeñitos, que se queden sentaditos, calladitos, atento a la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, niños, vamos a la lectura de nuestra enseñanza de esta mañana. Dice, escuchar la palabra de Dios produce gozo. Y vamos a estar viendo esta historia en el libro de Nehemías, del capítulo 8, del versículo 1 al 6, pero vamos primeramente a leer dos textos y los vamos analizando seguidamente. Quiero que me sigan la lectura. El versículo 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que la podían entender, el primer día del mes. Vamos a estar analizando estos dos versículos. El versículo 1 dice, el pueblo se reúne y le pide a Esdras que lea la palabra de Dios. Esto muestra, niños y niñas, que el Espíritu de Dios estaba obrando incluso antes de la lectura de la palabra de Dios. Este pueblo, dice, se juntó como un solo hombre con un solo propósito, ¿verdad? Vamos a ver cuál era ese propósito. El versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Mire dónde fue traída, delante de la congregación. Ustedes se preguntarán, ¿qué libro de la ley? El libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, como dice en el versículo 1. Entonces, estos libros se refieren a los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que están registrados en la Biblia como los libros de la ley. Ese era el manual de instrucción sobre cómo andar delante de Dios para todos los que la podían, ¿qué? Dice, entender. Esto muestra quienes necesitaban escuchar la palabra de Dios. Hoy por hoy, niños, podemos ver que nosotros tenemos nuestro manual de instrucción de la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual estamos leyendo aquí. Estamos instruyendo a usted porque tal vez usted también está ansioso y gozoso como este pueblo de aprender de la palabra del Señor. Entonces, niños y niñas, si nosotros respondemos a la lectura de la palabra de Dios, es evidente que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Es importante, mis niños, instruirnos en la obra de Dios y no resistirnos. Necesitamos tener ese gozo y fluir en la palabra de Dios, y así lograremos muchas bendiciones en nuestras vidas. Continuamos. A continuación, niños, vamos a leer el versículo 3 de nuestra historia, que dice así. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Podemos ver en este versículo que dice, y leyó en él, en el libro, delante de la plaza. Esdras leyó la palabra de Dios desde el amanecer hasta el mediodía, por tal vez un espacio de 6 horas leyó la palabra de Dios, y el pueblo, ¿qué dice?
el pueblo escuchó. En este versículo aparece la palabra alba, niños. La palabra alba, literalmente significa desde la luz, quiere decir desde la mañana. Ellos se reunieron desde la mañana hasta el mediodía. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificar algo de su tiempo, algo de ellos, para escuchar la palabra de Dios, porque eso era el deseo, la alegría, el gozo de ellos, de poder escucharla y entenderla. Entonces, niños, toda persona que esté atenta a la palabra de Dios, alrededor de 6 o más horas o el tiempo completo que le pueda brindar a la palabra del Señor, son personas que están llenas de gozo del Espíritu de Dios. Podemos ver que este escriba y sacerdote era el hombre responsable de haber construido el templo y de haber regresado al pueblo de Dios para adorarlo. Nehemías, con todo su trabajo de reconstrucción de los muros, solo continuó con la obra que Esdras habría comenzado. Esdras se interesaba por la palabra de Dios, como lo muestra aquí en los versículos, porque era un escriba. Porque era escriba. Ustedes se preguntarán, niños, ¿qué es un escriba? El escriba era alguien que copiaba la Biblia a mano. Por eso es que se dice Esdras escriba, ¿no? Podemos ver en nuestros tiempos, niños, que en los templos, cuando las personas se reúnen, a veces 45 o 30 minutos lo hayan tan eternos. Pero mientras estas personas, desde el alba hasta el mediodía, escucharon la palabra de Dios. Entonces hay muchas personas que a veces lo ven como eterno. La pregunta mía hacia ustedes, niños, sería, ¿cuánto tiempo estarías tú estar dispuesto a escuchar la clasecita bíblica, la lectura bíblica, con mucha atención, cumpliendo con tus deberes de la clase dominical o leyendo los versículos bíblicos que te dan las maestras en tus clases? Entonces, esta enseñanza nos muestra que debemos estar atentos a la palabra de Dios en cada momento de nuestra vida, como lo estaba haciendo este pueblo. Seguimos. Continuando, vamos a leer el versículo 4 de esta historia. ¿Cómo fue leída la palabra de Dios? El versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Estos eran los hombres que acompañaban a Esdras al leer la palabra del Señor. Dice el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Estaba, ¿verdad?, sobre un púlpito en lo cual ellos habían tomado el tiempo para construir un púlpito de madera para que la palabra de Dios pudiera ser escuchada. Miren qué cosa más hermosa. Nosotros podemos tener un gran ejemplo en nuestra congregación. Una vez que los hermanos cortaron un árbol, tallaron ese árbol, hicieron el púlpito de madera, como lo hicieron este pueblo, esta gente. ¿Para qué? Para leer la palabra del Señor. Hicieron algo práctico para que la palabra de Dios tuviera
el más grande efecto. Eso es un gran ejemplo que nos muestra la Biblia, en la cual podemos poner en práctica para ayudar a que la palabra de Dios tenga efectividad muy grande en nuestra congregación. También puede ser los salones de los niños, un salón de clase cómodo, con un buen ambiente, bien decorado, con poca distracción. El templo también más espacioso, que el predicador pueda ser escuchado con claridad. Todo esto ayuda a niños y niñas a que la palabra de Dios tenga más efectividad en la membresía. Pero hay algo muy importante que no se nos puede quedar. Es la preparación más grande que debe suceder, donde en nuestro corazón, niños y niñas, porque de allí emanan muchas cosas. Entonces debemos estar dispuestos a no solo pensar en nosotros mismos y en nuestros propios planes u opiniones, sino someternos a la grandiosa palabra del Señor. Continuamos. Ahora vamos a leer los dos últimos versículos bíblicos de nuestro estudio, que dice así, el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Vamos a analizar el versículo 5, niños. Dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto estamos ahorita atentos a la palabra del Señor? Bastante, ¿verdad? Eso es una gran bendición. Entonces, ellos mostraban respeto por la palabra de Dios. La reconocían por lo que era, porque no era palabra de hombres. Ellos honraban la palabra. Esto es evidente dos cosas, niños. Primero, que el Espíritu de Dios estaba obrando en ellos. Segundo, que algo bueno iba a suceder. Y algo bueno sucede cuando nosotros nos entregamos a Dios, escuchamos su palabra, estamos atentos a su palabra. En el versículo 6 dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Podemos ver en este versículo, vemos tres cosas importantes, tres resultados de inmediato en la obra de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. 1. El pueblo agradeció a Dios al decir amén, amén, cuando Esdras bendijo al Señor. 2. Oraron al levantar sus manos. 3. Adoraron al inclinarse delante de Él. Estas eran las formas de adoraciones en aquellos tiempos. Entonces, esta actitud produjo gozo, alegría, acción de gracia, oración y alabanza. Muestra esta enseñanza de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios obró sobre este pueblo que estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios con mucho gozo, alegría y atención. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? Esdras leyó la palabra de Dios a todo el pueblo y los levitas la aplicaron para que pudiese ¿qué? Entenderla. Cuando tú escuchas o lees la palabra de Dios, esto te hace gozoso y fuerte.
Para terminar, vamos a terminar con nuestro texto base de esta enseñanza, que es Proverbios 17, capítulo 17, versículo 2, que dice: el corazón alegre es medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Esperando, mis queridos niños, que esta enseñanza haya sido de gran bendición para todos ustedes y que la pongamos en práctica y que nuestra enseñanza nos dé esa motivación de estar alegres, gozosos y sobre todo atentos a la palabra del Señor como lo hizo este pueblo. Dios me los bendiga. Luego de haber instruido en esta clase tan gozosa, vamos a los deberes de la semana. Para los niños más pequeños es tan sencillo pegar 3 figuritas que espiritualmente te produzcan gozo al escuchar la palabra del Señor. Eso lo pueden hacer, pegar en cualquier material que tengan a mano. Para los niños más grandecitos, escriba en 5 líneas qué entendió de la primera clase del tema del gozo que acabamos de escuchar. Y escriba un texto bíblico que produzca gozo en la palabra del Señor. Estos son los deberes de la semana, niños, esperando que cumplan con ellos. Oremos, niños. Amado Padre Celestial, tú que reinas por siempre, Señor, tú que eres dador de vida, que tú nos muestras cada día tu gran poder y gloria, Padre. Queremos darte las gracias en esta preciosa mañana por habernos dado la oportunidad de poder edificar a estos niños con este tema tan hermoso que es el gozo. E instruirlo como se instruyeron esta gente por medio de Esdras en este pueblo, Señor, y tu palabra dada al pueblo de Israel. De igual manera, Padre, pidiéndote que estos niños, aunque sean pequeños, ellos puedan tomar la mejor parte de estos estudios que cada día, cada maestra se esmera por llevar esta edificación, Padre, a cada niño. Bendice cada hogar, bendice a sus padres, sus hermanos. Señor, bendíceles en sus clases seculares, donde quieras que ellos vayan, Padre Celestial. Seas tú con ellos, Padre, cuídales y protégeles. De igual manera, pidiéndote por todo este grupo de maestras que trabaja en Buenavista para la edificación de estos niños, Señor. Dale paciencia, tolerancia, conocimiento, Señor, para que sigamos así trabajando en tu obra, estar gozoso, alegre y atento a tu palabra para poder instruir a estos niños, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado esta bendita mañana, linda y hermosa mañana, y que si es de tu voluntad de estar nuevamente con todo este grupo de niños por este medio virtual la próxima semana, que sea así, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús.